5 minutos es la instrucción que se ha otorgado por parte del presidente de la mesa directiva en funciones para que se registre en el tablero electrónico la votación en lo particular del primer tema de los tres que se ha dividido esta discusión en lo particular, y este se refiere a los órganos reguladores débiles, quienes tuvieron la oportunidad de presentar reservas respecto a esta materia en bloque, como se lo había comentado, ya que ha sido el acuerdo de la mesa directiva que así se desahoguen la discusión en lo particular. Es importante que usted conozca cómo ha sido este proceso legislativo de los 4 dictámenes en materia energética sobre la legislación secundaria que en estos momentos se encuentra en análisis y en discusión aquí en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que después de que se llevara a cabo la sesión extraordinaria el 28 de julio de la Cámara de Diputados, se discutió el primer dictamen en materia energética. En esta sesión se presentaron 8 mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas por la mayoría del Pleno, así como del posicionamiento de los diversos grupos parlamentarios y de la discusión en lo general, con posturas a favor y en contra. Se aprobó en lo general y de los artículos no reservados este primer dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas, con 330 votos a favor, 129 en contra y 0 abstenciones. Se continuó con la discusión en lo particular, en la que se registraron 793 reservas de los legisladores y se presentaron en bloque, de manera temática. El primer tema abordó el trato discriminatorio hacia Pemex, contratos y asignaciones. El segundo se refería a protección al medio ambiente y fractura hidráulica. El tercero, al uso y ocupación temporal de las tierras. El cuarto, al contenido nacional y temas laborales. La mayoría de la Asamblea avaló modificaciones a los artículos 101 y 102 de la Ley de Hidrocarburos, por lo que este dictamen, después de ser aprobado en lo general y en lo particular, se regresa al Senado para continuar con el proceso legislativo. Posteriormente, le comento, se decretó un receso y se reanudó la sesión a minutos después de las 2 de la tarde del 29 de julio, en la que también se desahogó el segundo dictamen, que se refiere a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Energía Geotérmica y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Este dictamen se aprobó por el Pleno en lo general y de los artículos no reservados, con 331 votos a favor y 128 en contra. Asimismo, quedó aprobado en lo particular después de haber desahogado 577 reservas, de las cuales se aceptaron 8 modificaciones de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de ocupación y afectación de terrenos para la producción de este insumo, por lo que este dictamen se regresa al Senado de la República con el fin de que se analice, se discuta y en su caso se apruebe dichas modificaciones. También le quiero hablar acerca del tercer dictamen que ya fue discutido en esta Cámara de Diputados, ya que nuevamente se decretó un receso, el cual se levantó el 30 de julio a las 12 horas y se dio paso a la discusión del tercer dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Después de 13 mociones suspensivas, de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, de la discusión de oradores en contra y a favor, este tercer dictamen se aprobó en lo general y de los artículos no reservados con 331 votos en pro, 132 en contra y una abstención. En la discusión en lo particular, de acuerdo al método avalado, las reservas se presentaron en bloque y de manera temática. Se presentaron 584 reservas divididas en 3 rubros: pasivo laboral, régimen de responsabilidad y combate a la corrupción, fortalecimiento de empresas públicas del Estado, y se aprobó en lo particular por la mayoría y se aceptó solo una reserva relacionada con la creación de la figura de testigos sociales en los contratos de Pemex, Comisión Federal de Electricidad o sus empresas subsidiarias para que participen en calidad de observador en las distintas etapas de los procedimientos de contratación. Y hemos llegado a este día donde se reanudó la sesión extraordinaria
minutos después de la 1 de la tarde y se dio paso a la discusión de este cuarto dictamen en materia energética, el cual tiene que ver con un proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Fue avalado en lo general, como lo pudimos observar hace unos momentos, y de los artículos no reservados, con 333 votos a favor y 125 votos en contra. Ahora escuchemos en lo particular el resultado. Diputado Darío, a favor. Se emitieron 322 votos a favor y 122 en contra. Muchas gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 322 votos. Tiene el uso de la voz para presentar propuesta de modificación la diputada Claudia Elena Águila Torres, hasta por 10 minutos. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, me voy a referir fundamentalmente en contra de todo lo referente a la Agencia para la Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Lo que hemos venido cuestionando incluso desde la reforma constitucional, en donde entendemos bien que la creación de esta agencia es resultado de un acuerdo político. Decimos la moneda de cambio que el Partido Verde Ecologista de México le planteó como condición al PRI para avanzar el conjunto de la reforma energética. Hay que insistir en que esta agencia, aparte de innecesaria, es un excelente ejemplo del peor diseño institucional que pudiéramos tener para no solamente la regulación de la industria de los hidrocarburos, sino también para atender de manera particular los temas vinculados con el medio ambiente y los recursos naturales. Este organismo, vino a decir acá mismo un diputado del PRI, no se ensanchará la administración, pero sí se engorda la burocracia. Y en la intervención de un connotado diputado panista que usó esta tribuna, dijo haberse involucrado en las propuestas, señaló que esta agencia tendrá 900 millones de pesos. Escuchen bien, 900 millones de pesos. ¿No creen que es un pago muy alto a estos simuladores de la protección ambiental, mientras que la Semarnat, la Profepa, la CONAM y todos los organismos existentes seguirán desdentados? Dicho organismo se plantea como una oficina a modo de las empresas contratistas y asignatarias, y no solo hará como que cuida del medio ambiente, sino que será cómplice de su destrucción. Si somos capaces de tener algo de memoria histórica, nadie debe desear un regreso al modelo postrevolucionario de explotación de hidrocarburos que dio lugar a la nacionalización petrolera de 1938 y cuyo vivo ejemplo se relata en la novela de Bruno Traven, La Rosa Blanca, en donde a don Jacinto Yáñez la compañía extranjera le arrebata sus tierras de la Rosa Blanca en Veracruz de una manera despiadada, despojando y saqueando. Así es como veremos a México después de estas reformas. Con las facultades de la citada agencia empezarán las evaluaciones ambientales de las explotaciones de hidrocarburos en aguas profundas, así como de proyectos para la explotación de hidrocarburos no convencionales,
como el multicitado fracking, un método de extracción de gas devastador del medio ambiente. Ese medio ambiente tampoco atendido en las políticas públicas del gobierno mexicano. Ambos tipos de explotación tienen serios efectos ambientales adversos en la población y los ecosistemas. Si la agencia lo permite, será posible la extracción de hidrocarburos incluso en áreas naturales protegidas. Un ejemplo de esto es Cuatro Ciénegas, que además de ser el humedal más importante del desierto de Chihuahua y estar considerado como prioritario para el mundo, se encuentra dentro de la franja de reservas probadas y probables de hidrocarburos no convencionales que las empresas transnacionales querrán explotar. Con las amplias facultades de la agencia, debe ponerse especial atención en los términos en los que llevará a cabo sus evaluaciones, asegurando que se apeguen a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente u otras leyes como la forestal, la de residuos, la de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, mismos que no se señalan de forma explícita en el presente dictamen. La agencia representa una sobreregulación y duplicidad de funciones, concentra atribuciones de gestión, autorización e inspección que actualmente desempeña la Semarnat y Profepa. También se le otorgan facultades similares o idénticas de otros órganos como la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental, la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas de la Semarnat, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Agua, entre otros. Reflexionemos sobre la necesidad de incorporar dentro del cuerpo de este dictamen disposiciones para que dicha agencia cumpla con el respeto a los derechos sociales, protegiendo integralmente el medio ambiente. Es necesario incorporar los principios previstos en la Constitución y en los diversos tratados internacionales que ha suscrito nuestro país. Estos tratados deben ser la base para una política de desarrollo sectorial en materia ambiental con el fin de evitar violaciones arbitrarias. Debemos impedir la consumación de estos atropellos y evitar la destrucción de nuestro patrimonio más preciado y codiciado por los extranjeros, nuestro medio ambiente. En el caso de la seguridad industrial, desde el propio artículo 123 constitucional, se establece con plena precisión quiénes son las autoridades responsables de garantizarlas. En primer término, la Secretaría del Trabajo, que tiene una subsecretaría específicamente para atender los problemas de riesgo de la tubería industrial, y otra parte sustantiva de la seguridad industrial corresponde a la Secretaría de Salud, que justamente en materia de contaminación atmosférica, por ejemplo, emite normas y reglas que regulan los temas del medio ambiente, tanto en la calidad del agua, en la calidad del aire, como en la propia condición de los suelos. Por eso consideramos que es innecesaria la creación de este organismo que pudo reducirse a establecer una ventanilla única dentro de la propia Semarnat, sin necesidad de crear todo este aparato burocrático y otra ventanilla en las áreas respectivas vinculadas con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud. Esta agencia representa un retroceso en la política ambiental. Por ejemplo, la regulación ambiental ha funcionado hasta hoy con las características muy particulares que responden a las características específicas del sector hidrocarburos y para ello la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha emitido diversas normas en el sector. Las tres más importantes son las normas oficiales mexicanas para la protección del medio ambiente en la perforación de pozos petroleros marinos, el manejo de agua congénita y la inyección de recortes de perforación, que son las regulaciones fundamentales de lo que será la explotación de los hidrocarburos. Además, se ha publicado 2 guías para el uso de dispersantes en caso de derrames y una metodología para calcular el beneficio ambiental neto. De aplicarse plenamente las facultades que se le quieren otorgar a esta agencia, serían negativas, se abrogarían o entrarían en contradicción las normas que competen institucionalmente a la principal autoridad ambiental, que es la Semarnat. Es así que la agencia destruye el acuerdo institucional vigente.
La agencia regularía ahora las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos en materia de protección al ambiente, así como la seguridad industrial y operativa, pues se le dota de facultades para emitir la regulación ambiental con el objetivo de que las empresas prevengan y evalúen riesgos de una afectación ambiental, siendo esta una facultad exclusiva de la Secretaría de Medio Ambiente. Esta visión sobre la regulación ambiental aplicable en México al sector hidrocarburos no se corresponde con la realidad que enfrenta el sector y apunta también a un retroceso en la concepción de la política nacional e internacional, así como los nuevos desafíos que se debaten para conciliar la explotación de hidrocarburos con el equilibrio ecológico. En resumen, es un organismo a modo para ponernos de rodillas ante las empresas extranjeras que llegarán a explotar los recursos naturales del país. Es un esfuerzo muy equivocado y no es lo que el país está demandando. Y esta no es la ruta de lo que estamos reclamando en el terreno de la defensa del medio ambiente. No se considera las áreas naturales protegidas, tema que debería ser fundamental dentro de este nuevo órgano. No incluye los compromisos ambientales internacionales, como no incluye el principio precautorio integrado en la Convención de Río en 1992, donde también se acordó la transparencia y rendición de cuentas, lo que sí está armonizado, por lo que ya urge incluir el principio precautorio para salvaguardar el medio ambiente y la salud. También la agencia debe respetar las diferentes leyes como la Ley de Cambio Climático, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos o la Ley General de Vida Silvestre y otros ordenamientos en la materia. La Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos será la agencia de protección empresarial que será aval de la devastación ambiental. Es cuanto. Gracias, diputada Águila Torres. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se admite a la discusión. Tiene el uso de la voz para hablar en pro de la propuesta la diputada Verónica Juárez Piña, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. La protección y cuidado del medio ambiente es un asunto de derechos y supervivencia del ser humano. Es un tema que demanda un enfoque ético y profesional. En este sentido, la futura Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente, ANSIPA, es una dependencia de la Administración Pública Federal que por su diseño y facultades merma los esfuerzos consolidados en más de 20 años de la política ambiental mexicana. Esta agencia concentra atribuciones de gestión, autorización e inspección que actualmente desempeñan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. De aprobarse la ANSIPA, se pone en riesgo a los ecosistemas mexicanos, pues en su artículo 7 establece que emitirá autorizaciones de aprovechamiento forestal en selvas tropicales y donde existan especies de difícil regeneración, así como obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, litorales o zonas federales de las áreas antes mencionadas, decidiendo entonces qué es explotable y qué no. Es preocupante que la ANSIPA supla las funciones que actualmente tiene la Subprocuraduría de Inspección Ambiental de la Profepa, que es la encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normatividad ambiental aplicada a establecimientos industriales, de servicio y comerciales en materia de competencia federal. Aquí hemos visto a los verdes defender todos los temas de esta reforma, incluidos los temas como el fracking y la energía nuclear, en contra
de la posición de los verdaderos grupos y partidos ecologistas del mundo y defienden a una ANSIPA que darán los permisos para su explotación, que será juez y parte de la toma de decisiones. Es de extrañar que aquellos que dicen defender el medio ambiente sean los primeros en tomar el hacha y talar lo que se ha ganado con el paso del tiempo en materia ambiental. A los ecologistas de verdad les decimos que no se preocupen, que el PRD sí es verde y seguiremos luchando por los derechos ambientales y protección integral del mismo, así como el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales. Porque estamos convencidos que lo fundamental es que se fortalezca la Semarnat y a la Profepa, que se fortalezca el marco jurídico legal en materia ambiental, que entren en vigor tribunales ambientales, que es necesario la incorporación al marco legal de la evaluación ambiental y social estratégica, como obligación, como un instrumento de planeación, una reforma a la ley de hidrocarburos para que se prohíba la fractura hidráulica o fracking en México, que es necesario una reforma a la ley de industria eléctrica para desaparecer la energía nuclear, cerrar la posibilidad de que el Ejecutivo Federal de manera discrecional defina lo que es una energía limpia y cerrar el paso al fomento del fracking al promover el uso de gas, que es necesaria una ley de prevención de riesgos químicos ambientales. Trazando estos objetivos en materia ambiental, el PRD reafirma su compromiso para lograr que las metas de transición energética y reducción de emisiones se cumplan. Tenemos claridad que la mayoría mecánica avanzará sobre las leyes energéticas contra la reforma, pero la última palabra siempre la tendrá el pueblo de México. La consulta va. Generalmente, no me gusta abusar del tiempo, pero no me quiero ir de esta tribuna sin mencionar lo siguiente. Según el diccionario del Manual de Lengua Española, miseria significa cantidad demasiado pequeña o insignificante de una cosa, como la poca memoria del diputado que vino a hablar de ella desde esta tribuna. Miseria también significa falta o escasez de dinero y de los medios necesarios para vivir, desgracia, pobreza, pena que sufre una persona en su vida, infortunio, pobreza extremada. Así en la miseria, después de 12 años de mal gobierno, dejaron a más de 51 millones de mexicanas y mexicanos, de 81 millones que padecen alguna carencia en salud, educación o vivienda, de millones de mexicanas y mexicanos víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico. Así continuamos. Quienes hacen zapatos les llaman zapateros. Quienes han dejado en la miseria a millones de mexicanos y mexicanas, ¿cómo habría de llamárseles? Miserables. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Juárez Piña. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos la diputada María del Carmen Martínez Santillán. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para rechazar el contenido del artículo 3º por el que se expide la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Institucional y de la protección al medio ambiente del sector hidráulico. Estamos en contra porque los recursos que ingresarán por la expropiación de los hidrocarburos se destinarán al pago de gastos corrientes de las nuevas instancias burocráticas que crean y que tendrán un importante número de trabajadores. Además, se dará una duplicidad de funciones con las tareas que tienen ya asignadas otras dependencias de la administración pública. Sin lugar a duda, con la creación de esta nueva agencia, están reconociendo que las tareas de la supervisión de la seguridad industrial que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tienen asignadas no se realizarán adecuadamente.
reconocer que las tareas de protección al medio ambiente que tiene que realizar la Procuraduría Federal del Medio Ambiente no sirven, y así podríamos ir constatando atribuciones que tienen otras dependencias y entidades de la administración pública que se verán duplicadas por la Comisión Nacional de Seguridad Industrial que se crea en esta nueva ley. Pero además resulta risible el contenido del artículo 1, donde establece que esta Ley de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, que a la letra dice, artículo 1, es de aplicación en todo el territorio nacional y zonas en las que la nación ejerce soberanía o jurisdicción. Ahora resulta que tiene extraterritorialidad esta ley, ya que se aplicará en todas las embajadas o consulados que México tenga en otras naciones, en donde, de conformidad con las disposiciones de la Convención de Viena de la República, diplomáticos o consulares, México ejercerá la jurisdicción. Nos gustaría ver, por ejemplo, cómo esta agencia ejerce sus funciones en la Embajada Mexicana en Estados Unidos. Esta ley es un pago de favores políticos y a cambio de ello garantizar el apoyo en próximos procesos electorales. Olviden quienes aprueben esta ley que el sistema de seguridad industrial no funciona por la grave corrupción que existe. Para muestra basta un botón, hay pasta de conchos en el sector minero o los múltiples accidentes vinculados con seguridad industrial que han ocurrido en Petróleos Mexicanos. ¿Ustedes creen realmente que los distintos órganos reguladores que se han creado tendrán la capacidad para subordinar a las transnacionales petroleras que operan en México a lo que disponen estas leyes? Sin duda olvidan que fueron las petroleras norteamericanas las que fraguaron el asesinato del presidente Madero, que estableció un impuesto de 20 centavos a la tonelada del petróleo extraído. Tengan presente que las petroleras internacionales no se subordinan a las leyes de los países en que operan cuando estas les son adversas. Estas empresas derrocan gobiernos, no se subordinan a la ley. Dejamos en claro que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor de un real y efectivo sistema industrial, en donde se establezcan las condiciones óptimas que se realizan las actividades productivas y eficaces. Estamos ciertos de que las sanciones se deberán aplicar a todos aquellos que incumplan las medidas de seguridad industrial por perjuicio de los trabajadores. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Martínez Santillán. Tiene el uso de la voz para hablar en pro de la propuesta hasta por 3 minutos la diputada Juana Bonilla Jaime. Por favor, 3 hielitos, exactamente. Nazca pura Elena. Johnny, si es Johnny, pues soda. Si es Bucanas. Con su venia, señor presidente, la agencia se convierte en un nuevo organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión. Dispondrá de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos por los servicios que preste. Sin embargo, estará sometida a los designios e imposiciones del Ejecutivo Federal. Dentro de sus atribuciones, regulará y supervisará en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades del desmantelamiento y abandono de las instalaciones y el control integral de residuos. Pero lo más crítico es que no se determina quién realizará las evaluaciones técnicas de la extracción y explotación. El Grupo Parlamentario del PRD considera que su creación
fragmenta y limita la capacidad del Estado para regular aspectos en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente, toda vez que los riesgos de daños ambientales se multiplicarán debido al incremento de la exploración y explotación de los hidrocarburos. De la misma manera, los riesgos que tendrá la actividad del sector será la presencia mayoritaria de empresas privadas y de las voraces transnacionales, cuya finalidad es la de maximizar sus utilidades, sin importarles el daño que ocasionarán al medio ambiente y por consiguiente al país. Sin embargo, lo más delicado es que desde las modificaciones constitucionales se determine que el uso de predios para la explotación de hidrocarburos es prioritario sobre cualquier otro uso. Los diputados del PRD no aceptamos que se soslayen las funciones y atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, toda vez que las acciones que lleva a cabo son competencia de los diversos órganos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como cabeza de sector. Es falso que la agencia promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y la mitigación del cambio climático, toda vez que procura una separación legal para la operación eficiente del sector energético en sus diferentes etapas. Además, regulará libremente el registro de reconocimiento, los permisos de explotación y las concesiones, hechos que vulneran la idiosincrasia de las comunidades y pueblos indígenas, contraviniendo con ello el marco constitucional, dejando en manos de los denominados organismos reguladores la protección del medio ambiente. Por ello, nuestra fracción parlamentaria se pronuncia en contra del dictamen y asimismo estamos nosotros como PRD impulsando fehacientemente la consulta popular el primer domingo de junio del 2015. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Bonilla. Jaime, tiene el uso de la voz para hablar en contra de la propuesta por 3 minutos el diputado Héctor García García. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros. La reforma energética que ha sido diseñada e impulsada de forma valerosa por el presidente Enrique Peña Nieto tiene como objetivo fundamental modernizar el sector energético mexicano para otorgarle nuevamente el papel predominante que durante muchos años jugó como factor fundamental del desarrollo y la equidad en nuestro país. El nuevo modelo que estamos construyendo está dirigido a liberar a la industria energética mexicana de las restricciones y ataduras institucionales y de mercado que le han impedido aprovechar integralmente todas sus potencialidades. Así, con la competencia abierta y transparente que se deriva de los cambios paradigmáticos de la reforma, lograremos producir más energía y de forma más eficiente y sustentable, lo que en última instancia tendrá beneficios directos de los bolsillos de todos los mexicanos. En el grupo parlamentario del PRI tenemos plena conciencia de que una preocupación fundamental de los ciudadanos en muchas regiones del país está relacionada con la exploración, extracción y producción de hidrocarburos se lleve a cabo no solo de forma segura, sino que respete integralmente el medio ambiente y los ecosistemas de un país megadiverso como es el nuestro. Sabemos también que el sector energético es de los que más contribuyen a uno de los problemas globales más relevantes en la actualidad del cambio climático. Por estas y otras razones, la reforma constitucional de diciembre pasado incluyó un artículo transitorio que ordenó la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente. Durante todos estos meses de análisis y discusión de las leyes secundarias en materia de energía, nuestro grupo parlamentario, tanto en el Senado de la República como ahora en esta Cámara de Diputados,
ha puesto el mayor énfasis en garantizar que la nueva agencia que se crea cuente con las capacidades institucionales y los mecanismos de coordinación y los procedimientos sancionatorios necesarios para convertirse en un mecanismo eficaz, y además transparente de supervisión y vigilancia de la seguridad industrial y la protección ambiental del sector hidrocarburos. Estamos convencidos de que en el paquete de reformas en materia de energía que aprobaremos integralmente en los próximos días, otorga al Estado los mecanismos institucionales y regulatorios para aprovechar de manera sustentable, siempre sustentable, los cuantiosos recursos que se encuentran en el subsuelo y en las profundidades de nuestro país y que son de todos los mexicanos. Se trata de fortalecer las capacidades de la Rectoría Estatal para dar respuesta satisfactoria al incremento en la complejidad de la actividad petrolera y a los altos riesgos de la seguridad industrial y ambientales asociados a la misma. Entre otros aspectos relevantes contenidos en la ley, en comento, se establece que las empresas del sector de hidrocarburos que causen daños a la seguridad de las personas o al medio ambiente y que sean declaradas como responsables deberán pagar la remediación, las sanciones e indemnizaciones correspondientes. Además, se incluye la presencia de auditores externos calificados, quienes llevarán a cabo las evaluaciones transparentes de los perjuicios. Se establece, asimismo, que en caso de incumplimiento, las autoridades podrán rescindir los contratos a las empresas responsables, por tanto irresponsables. Compañeras y compañeros legisladores, las disposiciones de la reforma energética en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente incluyen el establecimiento de un órgano regulador fuerte que garantiza la seguridad física de los trabajadores de la industria y de la población en general, así como el desarrollo regional sustentable del sector de hidrocarburos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Héctor García. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos para hablar en pro de la propuesta el diputado Humberto Vega Vázquez. Muy buenas noches, diputadas y diputados de esta 62ª legislatura. La Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector de hidrocarburos es un acuerdo político y lo veremos en los nombramientos, eso al tiempo. La historia, testigo fiel, nos pondrá en nuestro lugar. Y queremos decirles que de los de la izquierda, y de la izquierda hay propuestas, y nosotros sí estábamos en el proyecto nacionalista que iba a favor del pueblo. ¿Cómo mejorar Pemex? ¿Cómo no venderlo? Porque sabemos que matan con una sola pedrada 2 pájaros. Por un lado, borrón y cuenta nueva, se acaba y se entierra toda la corrupción, y por otro lado, pues pagan las facturas de que les ayudaron en campaña y le entregan al capital extranjero una gran oportunidad para saquear nuestros recursos. Sabemos que si de alguna manera bajábamos la carga fiscal, si de alguna manera se proyectaba a mediano plazo un proyecto de rescate para los energéticos, lo haríamos. ¿Cómo se haría? Eficientando sobre todo la producción, la extracción, la distribución, porque estaba llena de corrupción y de ineficiencia. La corrupción, eso es lo que acabó totalmente a Pemex. Si lográramos meter a la cárcel a todos aquellos que verdaderamente robaron a los mexicanos y por esa impunidad ahora estamos pagando con el pasivo, pero sí había propuesta
de la izquierda. Y tendremos que acabar con esa corrupción porque los organismos internacionales nos tachan de los países más corruptos. El modelo de privatización que ustedes están votando no va a generar crecimiento económico ni va a salvar al país. Eso nos queda muy claro y les vamos a decir por qué. Son capitales golondrinos que no van a generar cadenas de valor y en los empleos que ustedes se ufanan que van a generar, todos sabemos que esas empresas vienen con sus propios trabajadores, que esos sí ganan dinero y a nosotros nos dejan, a los mexicanos, los trabajos de bajo perfil. Eso también no nos beneficia. La lucha continúa y ustedes a oídos sordos y diciendo que tienen la razón, que han generado ya con estos órganos de regulación la panacea y que va a servir para que realmente Petróleos y las empresas traigan beneficios a México, pues claro que no. Estos órganos, más que de regulación, son órganos facilitadores para las empresas y para los negocios del gobierno. Y más que ser órganos coordinados, son órganos subordinados. Y les voy a decir algo que decía mi abuela cuando se habló de la parroquia del pueblo. ¿De qué pasó con el diezmo? Preguntaban, y con las limosnas. Pues todo quedó entre cura y sacristán, porque no se ha fortalecido la participación ciudadana. Si hay propuesta hasta para ello, para los órganos, cuando se fortalezca una verdadera participación ciudadana, no como testigos, sino que tengan capacidad jurídica, que verdaderamente también puedan participar los centros de investigación universitarios para ayudar en sus decisiones. Cuando haya esa participación ciudadana, vamos a lograr que eso se transparente y verdaderamente dé resultados. Pero sabemos que esto no lo van a atender y no lo van a aprobar. Sí estamos verdaderamente preocupados. Eso lo va a pagar el verde. Hablan y salvan a los animales aquí en el Distrito Federal de los circos, pero aprueban el fracking. No me digan que el agua no permea, no me digan que el agua verdaderamente no contamina los mantos freáticos, y les voy a decir, y acuíferos, Diputado Vega, porque permítame. son vasos comunicantes, cualquiera lo sabe en hidráulica, y va a haber contaminación. Diputado Vega, termino ya, señor presidente. El diputado Nada más Ricardo quería Astudillo tiene una pregunta para usted, ¿la acepta? Pues que la diga, de favor. Gracias, presidente. Y gracias al diputado por aceptar la pregunta, que la hago con mucho respeto, por supuesto, como siempre me he dirigido a todos ustedes, nuestros compañeros. Usted acaba de mencionar un tema, me parece muy importante, que tiene que ver con la participación ciudadana y la incorporación del tema ambiental dentro de las políticas públicas. Mi pregunta en concreto sería para usted, en lo que acaba de mencionar, que fueron muchas cosas que podríamos hacer, muchas más preguntas, pero quiero ser muy concreto a lo que mencionó en el tema de participación ciudadana. ¿Qué opinión a usted le merece el tema de la conservación y la evaluación estratégica que se está llevando a cabo dentro de este dictamen? Habló de participación, habló de incorporar políticas públicas ambientales. Bueno, dentro del propio dictamen existe esta propuesta y me gustaría conocer cuál es su punto de vista para poderlo escuchar. Yo veo que sin la verdadera participación ciudadana, en una ley fortalecida de participación ciudadana, donde cualquier ciudadano
se pueda instaurar en un fiscalizador, en un observador, en un investigador, esto está incompleto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y que tenga también fortaleza y presupuesto, y también concatenación con las universidades. Solamente así nosotros hemos luchado porque la participación ciudadana siempre esté en todos los procesos que le afecten o le beneficien. Entonces, yo digo que ahí es donde está, y no sé si ustedes lo acepten, que la participación ciudadana por medio también de organizaciones sociales, que hay algunas muy buenas y que tienen investigaciones, y que puedan tomar en cuenta verdaderamente esas investigaciones y las incluyan para, por ejemplo, en el asunto del fracking, que no nos digan que no va a afectar y qué métodos pudiéramos utilizar para la extracción del gas, y que si debemos parar ese método, no por facilitar y por favorecer a los capitales extranjeros o por los negocios que traemos en cuenta, nos pudiéramos desatender y aprobar esa situación. Eso sí es grave. Sí. Por último, señor presidente, yo quisiera comentar, no está el diputado Camarillo, de su gran intelectualidad, pues lo lleva a ser maestro de la simulación, del engaño y de la hipocresía. Nosotros a lo mejor no tenemos la gran intelectualidad, pero sí tenemos la experiencia y sabemos, y quisiera decirle, a ver qué privatización ha sido buena para el país. Tenemos sentido común, nada más es lo que queremos decirles. Gracias. Gracias, diputado Vega Vázquez. Tiene el uso de la voz para hablar en contra de la propuesta la diputada Lourdes López Moreno. Con su permiso, señor presidente. La seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección al ambiente deben ser prioridad en el proceso de transformación del sector energético de nuestro país. Ante esta necesidad, surge la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del sector hidrocarburos, para dotar a este sector de un esquema legal, administrativo y regulatorio que privilegie la protección del ambiente y que a su vez observe en todo momento la seguridad industrial y operativa de los trabajadores y de las instalaciones del sector de hidrocarburos. En este sentido, la creación de la agencia tiene como objetivo garantizar un sano equilibrio entre el desarrollo económico asociado a la reforma y los mecanismos adecuados para salvaguardar los derechos de las próximas generaciones. La agencia se crea como un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, con autonomía técnica y de gestión, cuyo objetivo será la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector de hidrocarburos. No duplica atribuciones de la Semarnat por la reforma al artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que excluye la competencia de Semarnat sobre hidrocarburos. No invade competencias, porque en esa misma reforma se establece la colaboración y coordinación en materias concurrentes. La creación de esta agencia implica contar con una institución especializada en el tema, lo que es fundamental para aplicar una normatividad concreta y eficiente, dado que las decisiones de seguridad y protección sobre hidrocarburos no deben ser de carácter genérico. Por ello, esta agencia contará con un comité científico que será un órgano consultivo conformado por especialistas en la materia,
cuya función principal será el proporcionarle elementos técnicos al director ejecutivo para una adecuada toma de decisiones. Diputada López Moreno, ¿me permite un segundo? Diputada Claudia Bojorquez, ¿con qué objeto? ¿Pregunta? Hacerle una pregunta a la oradora. ¿Acepta la pregunta, diputada López Moreno? Sí, adelante. Adelante, diputada. Diputada Lourdes, en la sesión del pasado lunes, cuando discutíamos el tema de la fractura hidráulica, usted eludió la pregunta del por qué no se plasmaron las recomendaciones del Centro Mario Molina en la ley. En su atisbo de respuesta, usted mencionó que nuestra Constitución obliga a dar rango y carácter de ley a los acuerdos y tratados internacionales y por ello no hay necesidad de incorporar el principio precautorio en la ley por lo que se crea la agencia. Es necesario aclarar con precisión a qué convenio o tratado internacional signado por México se está refiriendo. Antes de que amablemente nos remita su respuesta, quiero solicitarle respetuosamente, diputada, que no nos pretenda confundir, porque sabemos que conoce demasiados temas del medio ambiente. Por ello, le reitero la pregunta: ¿a qué convenio o tratado internacional se está refiriendo como para sugerirnos abdicar de nuestra obligación de legislar en torno al principio precautorio? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputada Bojorquez. Creo que no eludí la respuesta en aquella ocasión. Sí di una respuesta puntual al hecho de que nuestra Constitución enmarca en el cuarto constitucional la obligatoriedad de que los casos donde se trate de acuerdos y tratados internacionales en los que México es firmante, pues se aplique bajo el criterio de ley. Entonces creo, diputada, que a lo mejor o no me entendieron o quizá, las desveladas también han sido muchas, ya se le olvidó lo que discutimos el pasado lunes, pero hay por ahí unas pastillas que se llaman Sucrol, creo que le pueden ayudar para recordar un poco algunos temas. Y el nombre específico del acuerdo internacional lo desconozco. Mi especialidad no es sobre tratados internacionales, como usted bien me lo reconoció y se lo agradezco, es sobre temas de medio ambiente. Continúo con mi exposición. ¿Es otra pregunta, diputada? Le pregunto, ¿es otra pregunta la que usted tiene para la diputada? Es una aclaración. No, diputada, no procede en este caso la aclaración. Bueno, usted determinó, la diputada determinó haber dado respuesta. No hay rectificación hecha. Proceda, diputada, por favor. Gracias, presidente. Esta agencia es un ejemplo de la concentración ideal de tres grandes temas: inspección en materia de seguridad industrial, seguridad operativa en el trabajo y protección al ambiente, toda vez que una de las principales causas de los grandes daños ambientales de la industria tienen origen en fallas de seguridad industrial, y este tema ha sido el gran ausente en Profepa y en la agenda de Semarnat. Esta agencia, de acuerdo a su artículo 2, queda sujeta a lo previsto en la LEGEPA, LEGEPEGIR, Ley de Vida Silvestre, de Desarrollo Forestal Sustentable y de Bioseguridad, tomando en consideración criterios de sustentabilidad y desarrollo bajo en emisiones. Atiende definiciones como contingencia, emergencia, externalidades y riesgo. Destaco que al estar sujeta a lo previsto en la LEGEPA, se atiende el tema de contaminación de recursos hídricos enmarcado en el capítulo 3, artículos 117 al 133, particularmente artículo 120, fracción cuarta, que trata sobre descargas de contaminantes por actividades de aprovechamiento de recursos no renovables. Esto lo señalo por aquello de que recuerdo que algunas legisladoras todavía tenían dudas sobre el tema de agua. Además, tiene atribuciones de inspección y vigilancia, definición de medidas técnicas para atención de emergencias y riesgo crítico, y tiene como mandato trabajar en apego a la protección ambiental, conservación, compensación y restauración de ecosistemas, flora y fauna silvestres, bienes y servicios ambientales. Señala en su artículo 6 la adopción y observancia de estándares técnicos nacionales e internacionales, como el principio precautorio, la prevención y contención de derrames y fugas, caracterización, clasificación y manejo de residuos generados, manejo de materiales peligrosos utilizados y generados por el sector, regulación de fuentes fijas y emisión de contaminantes.
Y me permito destacar que también regulará la determinación de daños y deterioro ambiental para efectos de dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Ambiental. La agencia también está facultada para realizar actos administrativos, como autorizaciones de impacto ambiental. Insisto en puntualizarlo porque hemos escuchado algunas voces decir que el impacto ambiental no está siendo considerado. La aplicación de impacto ambiental considera todas las actividades y obras para el aprovechamiento de hidrocarburos. También otorgará autorizaciones de emisiones de residuos de manejo especial y peligrosos, para la remediación de sitios contaminados, incluso para cambio de uso de suelo forestal. Concluyo, presidente, en términos que considere el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, lo que implica contar con opinión López técnica Moreno, ¿me permite un segundo? Del Consejo Estatal Forestal, ¿sí? Diputada Águila, tiene una pregunta. Acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta, diputada? No, diputado, prefiero concluir con mi participación. Muchas gracias. Concluya. Decía que también autorizará cambios de uso de suelo forestal en términos del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, lo que implica la opinión técnica de los consejos forestales estatales y con ello la involucración de la sociedad civil. Es importante mencionar que la existencia de la agencia no debe mermar los esfuerzos por consolidar un sistema jurídico ambiental fuerte, con un presupuesto adecuado, autónomo y capaz de enfrentar los retos de evaluación de impacto ambiental, de supervisión y de procuración de justicia ambiental. Debe aplicarse una política de prevención ante los impactos negativos al ambiente que puedan surgir en la explotación de hidrocarburos. No vine a decirles que esta sea la mejor ley o que esta sea la mejor agencia. Sin lugar a dudas, en el ejercicio de sus funciones nos irá mostrando necesidades de fortalecimiento. Como toda ley y como toda institución, deberá adaptarse a las circunstancias de nuestro país. Pero sí vine a decirles los aspectos positivos de esta agencia en cuanto a especialización, concentración de temas, observancia a las leyes ambientales y principales funciones y atribuciones para la protección de nuestros recursos naturales. No con mentiras, no con desconocimiento del tema, solamente analizando el contenido de un dictamen, lo que es nuestra obligación. México vive un momento histórico en el cual se tiene la oportunidad de consolidar su soberanía energética sin dañar al medio ambiente. Sin embargo, el uso racional, la generación y conservación de recursos naturales depende necesariamente de una visión responsable de largo plazo que trascienda los intereses y los discursos políticos caducos y mentirosos. Muchas gracias. Gracias, diputada López Moreno. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos para hablar en pro de la propuesta del diputado Alfonso Durazo Montaño. Gracias, presidente. Gracias, compañero presidente. En 3 minutos hay poco que agregar. Sin embargo, me voy a centrar en uno de los artículos más absurdos de esta ley que se presenta a nuestra consideración sobre los órganos reguladores coordinadores en materia de energía. Me refiero específicamente al artículo 33, que a la letra dice: escuchen por favor para que sepan lo que van a votar a favor. El otorgamiento de contratos y permisos les corresponde a los órganos reguladores. El otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de los órganos reguladores coordinados en materia energética implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, tendido de ductos, tendido de infraestructura eléctrica y otras construcciones relacionadas con las actividades señaladas en las fracciones anteriores. Continúo leyendo el artículo, les pido pónganle atención para que sepan lo que van a votar. Los órganos reguladores coordinados en materia energética
promoverán